Buenos días chicos, hoy día vamos a concluir con el tema de la semana pasada en el cual vimos pues la sociedad del virreinato. Hoy día vamos a hablar sobre los esclavos, pero vamos a iniciar con un repaso para posteriormente hablar sobre los esclavos. Recuerda que nuestra sociedad en el tiempo del virreinato estaba pues integrada por los peninsulares o chapetones, los españoles llegados a esta parte de América, y también los criollos, los que habían nacido en América de padres españoles. Ambos eran pues en un inicio los dueños de todo, dueños de tierra, eran los descendientes de los conquistadores, tenían muchos privilegios. Ya en el año o en el siglo XVII cambia un poco la cosa con respecto para los criollos, en el cual se aplica pues las reformas borbónicas, tanto en España y tanto aquí, estamos hablando de Perú. Hay un cambio, sobre todo para los criollos, en el cual se les quita un poco de poder a los criollos, ya no tenían los mismos privilegios como los peninsulares, y esto vino una confrontación entre ellos, lo que generó el gran malestar y posteriormente llegaron a liderar la guerra de independencia. Recuerda que hablamos también sobre el mayorazgo, que era un sistema de reparto que beneficiaba solamente al primogénito, al hijo mayor. Él es el que heredaba todos los bienes de los padres. Y esto a su vez la herencia no podía ser entregada a otro, solamente era para el hijo mayor. Luego vimos las castas, que eran cruces de razas, como era el español con la indígena, salía una nueva casta, que era el mestizo, luego del español con un negro, salía otra casta, que era el mulato, y un indígena con un negro, el sambo. Ahora vamos a ver los esclavos. Los esclavos pues eran considerados seres humanos creados solamente para poder servir. Desde los primeros años de la conquista, la población negra se utiliza como mano de obra en las haciendas de los grandes hacendados, sobre todo las haciendas de caña de azúcar y de algodón, así como el servicio doméstico en las casas de los españoles como sirvientes. Los primeros esclavos negros que llegaron a Perú lo hicieron en compañía de sus amos. Generalmente eran personas muy acaudaladas, adineradas. A medida del siglo XVI, la ley tipificaba a los esclavos negros como bienes somovientes. ¿Qué es esos bienes somovientes? Esta definición de somovientes prácticamente se le aplica al ganado, que tiene movimiento, ¿no? Eso mayormente se le da, se utiliza para los animales. Pero ese fue el título que se le dieron a los esclavos, ¿no? Desde los primeros años de la conquista, la población negra llegó a aumentar muy rápido y fueron desde un inicio pues enviados a las plantaciones, a las haciendas costeras, como ya lo hemos visto, azucareras, algodoneras. También se pensó en que podrían servir en las minas, en la mina de Potosí, allí en Huancavelica, pero sin embargo el mantenerlos no era muy costoso. Entonces era preferible mejor tener en las minas pues a los indígenas. Y es así como a los negros mayormente fueron trabajadores de las grandes haciendas de los hacendados. Lima fue una de las ciudades con mayor cantidad de población negra en el Virreinato del Perú. Inclusive su número llegó hasta equiparar e inclusive sobrepasar a los números de españoles. Cuando traían a los negros, traían también negras, pero lo que más había eran los hombres. ¿Para qué? Justamente para poder trabajar. ¿Y por qué traían las negras? Justamente para que puedan procrear y para que pues sirvan
de las labores de las casas de los hacendados. El común de los negros se dedicó a la peluquería, a arreglar los dientes, braceros en las haciendas, artesanos, etc. O sea, mano de obra. Sin embargo, hubo muchos que tuvieron la suerte de conseguir su libertad, pues tuvieron una relación muy amical, muy amena con el amo. Y pues así que se dio que algunos esclavos lograran su libertad. Una de las vías fue a través de los testamentos de los amos, en el cual dejaba pues en libertad a estos esclavos. Y estos esclavos ya libres se le llamaban libertos o manumisos. Muchos de estos esclavos que no llegaban a ser libres, pues trabajaban y reunían el dinero para ser libres. Y posteriormente, si tenía esposa, tenía familia, tenía que seguir trabajando para poder lograr la libertad de su familia. Pero a todos no tuvieron de repente la suerte de algunos esclavos que el amo le dio la libertad. Hubieron pues muchos que fueron explotados. Las mujeres fueron también prostituidas, esclavas, en el cual cuando eran prostituidas pues le daban unas cuantas monedas y entonces eso al esclavo, al negro, veía la forma de poder escapar, no llegaban a soportar tanta esclavitud, tanta maldad y empezaban pues a escaparse, se escapaban de las haciendas y se fueron a vivir pues a lugares un poco accesibles y vivían prácticamente al margen de la ley. Y a estos esclavos que se llegaron a escapar, solo les llamó los cimarrones. Estos cimarrones se fueron a vivir pues a pequeños pueblos llamados los palenques. Entonces los palenques fueron pequeños pueblos donde vivían pues todos estos negros cimarrones que se habían escapado, que estaban al margen de la ley, que salían de, por decirlo así, de su escondite para poder robar. Estos palenques pues estaban ubicados en Cieneguilla, en Guaura, en Caraballo. Y de ahí pues salían a asaltar o se iban a trabajar a otras haciendas por un salario. ¿Cuál era la labor del negro, de la negra? En las haciendas, el domar o entrenar a los caballos de paso, eso era muy común entre los españoles. Recuerden que los españoles trajeron también los caballos. En las casas, ¿cuál era la labor de las mujeres? El lavado de ropa, el cuidado físico y limpiado de la vivienda, el cuidado de los niños, de los hijos de los españoles, también el cuidado de la alimentación de los niños y amas de leche. ¿Qué quiere decir amas de leche? Sí, coincidentemente la negra de repente estaba amamantando, tenía un hijo, entonces ellas tenían que dar preferencia y dar esa leche a los hijos de los españoles. Ellos pues vivían en casas de sus amos, en corralones o ciertos espacios que estaban cerca de las caballerizas donde vivían los caballos o en ciertas habitaciones que posiblemente estaban disponibles. Ahí vivían pues los negros, los que trabajaban haciendo las labores del hogar en las casas de los chapetones, ¿no? De los españoles. Miren ahí, justamente hoy día 25 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar justamente el 25 de marzo como Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas de la Esclavitud y
la trata transatlántica de los esclavos. Coincidentemente, ha dado con la clase del día de hoy. Ahora vamos a trabajar el libro donde dice los peninsulares o chapetones fueron. ¿Quiénes fueron los peninsulares o chapetones? Los españoles, ¿no es cierto? Los españoles, los que habían nacido en Europa. Los esclavos trabajaban. ¿En qué trabajaban los esclavos? En las haciendas, ¿no? Las haciendas azucareras, las haciendas algodoneras. No fue tanto el trabajo en las minas, ¿no? Fue en un inicio, sí, pero como no les dio cuenta, mejor trabajaron pues en las haciendas. El refugio de los esclavos que se conocía con el nombre de, recuerdan esos esclavos que no estaban de acuerdo por tanto vejámenes, se escaparon y a ellos se le denominaron el refugio donde ellos, el palenque, ¿no? Los palenques. Ahí dice, fue una época muy cruel para los indios y los negros, por eso debemos aprender a tratar con igualdad a todos. Ahora hay una actividad en la siguiente página donde dice pues integraron la República de Españoles. ¿Quiénes de esos 5 conformaron la República de Españoles? A ver. Los criollos. Lugares de refugio de los esclavos fugados. Ahorita acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba? Palenque. La mezcla entre indios y esclavos. Vimos en la clase pasada las castas, ¿no? Justamente la unión de diferentes razas. ¿Cómo se llamaba? Entre un indio y un esclavo, el sambo. Los esclavos que obtenían su libertad se llamaban, esos esclavos obtenían su libertad porque pagaron o porque posiblemente los amos le dieron la libertad. ¿Cómo se llamaban? A ver, chicos, los libertos, ¿no? Los libertos. Fueron los españoles nacidos en la península ibérica. ¿Cuáles de ellos? Los chapetones, los chapetones. Número 6 dice, fueron los hijos de los españoles nacidos en América. ¿A quiénes se les denomina? ¿Cómo se les dice? Los criollos. Número 7. Durante los primeros años de la conquista, el grupo de mayor prestigio social económico de la República Española fueron varios, pero el que tenía mayor prestigio fueron los encomenderos. Los esclavos fueron utilizados como mano de obra ¿en dónde? En las haciendas, de algodoneras, azucareras, recuerden. ¿Quiénes fueron los que lideraron la guerra de la independencia? Lo vimos en la clase anterior también. En un momento, ¿no? Cuando ya se les quitó ciertos cierto poder económico. Y recuerden, justamente se unieron a la independencia. ¿Quiénes fueron? Los criollos. Y la 10 dice, a los esclavos que escapaban de sus amos se le llamaba los cimarrones. Bien, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Les voy a dejar una actividad ahí. Recuerda que tienes que cumplir con el horario de realizarlo y dejarlo en la plataforma. Chao, chicos, cuídense.